Buen día, continuando con la serie de Idea en la Práctica, vamos a desarrollar seguidamente un caso de construcción de una matriz de riesgos. Normalmente las matrices de riesgos se efectúan en Excel. Aquí podemos ver un ejemplo de ella, típico. Vamos a tratar de construir este mismo modelo que les voy a explicar en ese momento, pero en idea. Toda matriz de riesgo va a empezar con una base de datos. La base de datos normalmente contiene un código, en este caso de cliente, un código de, un nombre y un apellido. Luego vienen los datos o atributos correspondientes a los datos anteriores. En este caso hay un atributo de edad, el campo se llama cliedad. Hay un código de edad, un código de localidad, un código de educación y un código familiar. Todos son códigos. Estos códigos están amarrados a unos maestros que se encuentran en las siguientes hojas. Aquí, por ejemplo, podemos ver que para la edad de las personas, en este caso se trata de clientes, por ejemplo, de un banco, la edad representa un riesgo. Entonces, se está estratificando por edades, ¿no? En primer lugar, tenemos una edad que oscila entre 18 y 24 años. ¿Ok? Eso tiene un código de edad 1. El código de riesgo de edad tiene un número, que es el número 1 también. El último tramo de esta edad es de 56 años hasta un máximo de 125 o lo que fuese. El tramo en este caso es un código 6. Para cada tramo hay un determinado riesgo. Eso significa de que en cuanto más edad, menos riesgo. En cuanto menor edad, por ser más jóvenes, etcétera, pues hay más riesgo. Esto es solamente un ejemplo. En realidad, eso puede cambiar dependiendo del tipo de industria, del tipo de negocio, del tipo de producto, del mismo banco, entidad financiera o de lo que fuese. Seguimos con los riesgos. El siguiente riesgo, que es el código número 2, tiene un código también de localidad. Y aquí se ha distribuido de la siguiente manera: norte, centro, sur, Lima y oriente. Nuevamente, cada tipo de localidad tiene un riesgo asociado. En este caso existe más riesgo para la localidad oriente y para el norte, y menos riesgo para Lima. Nuevamente, esto es solamente un ejemplo. Siguiente riesgo, número o código 3. Tenemos igual 5 tipos de riesgo de educación, que son, primaria, secundaria, universidad, posgrado y técnico. Se entiende de que si la persona a la que le van a otorgar el préstamo o lo que fuese tiene un posgrado, pues va a haber un menor riesgo. Va a haber un mayor riesgo cuando la persona tiene menos educación. Nuevamente, esto es solamente un ejemplo. Luego seguimos con el riesgo familiar, que es el riesgo número 4, ese es su código. Aquí tenemos 6 tramos: casado sin hijos, casado con un hijo, casado con 2 hijos, casado con más de 2 hijos, es el más riesgoso. Soltero sin hijos es el menos riesgoso. Bien, para este ejemplo solamente estamos trabajando con 1, 2, 3, 4 tipos de riesgo asociados. En la realidad uno puede trabajar con 10, 20, la cantidad de riesgos que sean necesarios para llegar a tener una idea adecuada, ¿no? Acerca de los riesgos que existen en el negocio. Finalmente hay una hoja de ponderación donde se dice, para el riesgo, para el tipo de riesgo de edad, dale una ponderación del 25%, ese es su peso. Para el tipo de riesgo localidad, dale un 20%, para la educación un 25%, y para el tipo de riesgo familiar, eso pesa más, dale un 30%, por favor. Bien, con esos datos nos piden que construyamos una matriz de riesgo. ¿En qué consiste esa matriz de riesgo? Pues en decirle, ¿sabes qué? Este cliente, por ejemplo, Dayan Burroughs, que es un código de cliente 10.000, tiene 52 años de edad. Muy bien, ¿en qué código de edad se encuentra? Pues se encuentra en el código de edad número 5. Eso es de acuerdo a este tramo.
está en este tramo de aquí, entre 41 y 55 años de edad. En consecuencia va a tener un riesgo de 5 en lo que respecta a edad. Ok. Luego, un código de localidad es 2. Ok, el código de localidad 2 significa de que este señor vive en el centro. Entonces le corresponde un riesgo asociado número 6. Ese es su puntaje de riesgo por localidad. Luego, un código de educación 3. Ok, significa de que tiene un grado universitario. Entonces su riesgo por educación es 5. Finalmente, el código familiar para este señor o señora es 1. Con lo cual nos damos cuenta de que es casado y sin hijos. Ok, entonces su riesgo familiar es 4. Nada más. A continuación, lo que se debería hacer es ponderar esos riesgos. Es decir, yo debo decir, si para edad tengo una ponderación o un peso de 25%, entonces debo multiplicar estos 5 puntos de riesgo de edad por el 25% ponderado. A eso debo sumarle el riesgo de localidad, que en este caso es del centro, 6 puntos, multiplicado por 20%. Sigo sumando y digo, ahora el riesgo de educación. El riesgo de educación, que es de 5, lo multiplico por el ponderado de educación, que es 25. Y finalmente el riesgo familiar, que le tocó a este señor que es casado sin hijos, es de 4 y lo multiplicamos por el 30%. Entonces ese resultante nos va a dar un promedio global ponderado para Diane Burroughs, que aquí no está porque no está desarrollado. Sin embargo, eso es lo que vamos a construir en este momento, pero con el software IDEA. Ok, para eso cerramos este modelo de Excel y vamos a construir un modelo similar en IDEA. Lo primero que hacemos en IDEA es importar toda esa hoja de cálculo, todo ese libro, todas esas hojas de cálculo separadas las vamos a importar. En este caso ya están trasladadas a IDEA, ya están importadas, ya están como IMD. Y aquí podemos verlas. Este es el modelo de riesgo, data B, que es tal cual nosotros observamos, ¿no? Aquí está el primer elemento, que es Diane Burroughs, lo vimos. Aquí está el código de cliente, el nombre y apellido, aquí está la edad, están todos los datos que habíamos visto, ¿no? No hay más, llega hasta el código familiar únicamente. Están todos los datos, son 341 elementos, dice IDEA. Bien, hacemos lo mismo con la edad, que ya la habíamos visto, ahí están los rangos de edad. Hacemos lo mismo con la educación, con familiar, con el riesgo de localidad y finalmente con el riesgo ponderado. Se dan cuenta de que hemos trasladado a IDEA todas las hojas de cálculo. Bien, lo que hacemos seguidamente es, para cada uno de estos riesgos, por ejemplo, en el riesgo de edad, vamos a añadirle el ponderado que tenemos en el modelo de riesgo ponderación. Ok, en la tabla de ponderación tenemos un campo que se llama justamente ponderación, que le da una ponderación, un peso específico a cada uno de estos tipos de riesgo. Eso vamos a agregarlo en primer lugar a la edad. Para ello, lo que hacemos es unir las bases de datos. Unimos el modelo de riesgo edad que teníamos con el modelo riesgo ponderación. Y le decimos que el campo coincidencia sea el código de riesgo, porque el código de riesgo es compartido en ambos, existe en ambas bases de datos. Finalmente le decimos, ¿sabes qué? Solamente quiero que me traigas la ponderación, nada más.